Siguiendo con nuestra serie sobre Primera Tesalonicenses, llegamos a la entrega número 16, donde estudiaremos los versos 14 y 15 del capítulo 2, en donde continuaremos analizando la respuesta de los tesalonicenses ante el evangelio que les fue predicado. Este mensaje tenía un inherente poder para cambiar las vidas de los oyentes. La prueba de esto sería observada en la manera en la cual los convertidos tesalonicenses habían mostrado el mismo espíritu que los primeros cristianos en Judea, que habían sufrido violentos ataques de sus compatriotas los judíos. En la misma manera, los tesalonicenses habían sufrido a manos de sus propios compatriotas, tanto gentiles como judíos. Así es que leemos en el verso 14 del capítulo 2 de Primera Tesalonicenses de la siguiente manera. Porque a vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. En el capítulo 1, versículo 6, vimos que el apóstol dice que ellos, los tesalonicenses, vinieron a ser imitadores de nosotros. Y dijimos en aquella ocasión que imitar, del griego mimetes, básicamente significa copiar o imitar el comportamiento de alguien. Ahora nos preguntamos, ¿cómo podían ellos imitar a unas iglesias que no conocían? Además, ellos no sabían nada sobre la ley de Moisés, ya que habían sido paganos, es decir, adoradores de ídolos. Se habían convertido a Dios, no desde el judaísmo, sino de los ídolos. Y sin embargo, una vez se convierten, son ahora muy parecidos a los judíos, para quienes la idolatría era una abominación. Pero qué maravilloso. Los creyentes griegos ahora se parecían a los creyentes hebreos. Ellos nunca antes habían hablado entre sí y nadie había estado allí para contarles sobre las peculiaridades de los cristianos judíos. Y sin embargo, una imagen familiar era claramente visible. ¿En qué se parecían? Ellos diferían en el habla, unos griegos, el otro hablaba en hebreo, pero se parecían en el corazón y en el carácter. Se ha discutido mucho en torno a si la iglesia tiene un patrón fijo o si tiene que cambiar según el entorno cultural y los tiempos. Nosotros creemos firmemente que la iglesia tiene un patrón, es decir, un modelo que se usa para replicar de manera fija. Su carácter y su corazón nunca cambian. Y este modelo o patrón lo encontramos bien detallado en el Nuevo Testamento, como vamos a ir viendo y vamos a ir comprobando en algunos detalles en el desarrollo de este estudio. Iglesia, el término, viene del griego eklesia, de ek, que significa fuera, y de kaleo, que significa llamar. Es literalmente los llamados fuera, o sea, es una asamblea llamada afuera. Los griegos usaron el término eclesia para referirse a una asamblea de ciudadanos convocados por un heraldo para tratar y decidir los asuntos públicos en la ciudad. La iglesia del Señor Jesucristo no es una organización. Y aquí venimos a decir lo que es parte de ese patrón. Como lo sería, por ejemplo, si la comparamos, una empresa, un club, una ONG o cualquier entidad creada para lograr metas u objetivos
con el apoyo de las propias personas que la componen, sino que la iglesia del Señor Jesucristo es un organismo vivo, el cuerpo de Cristo, compuesta de miembros individuales, es decir, creyentes, unidos, y en los cuales Cristo, la cabeza, es quien trabaja y es quien también lleva a cabo sus propósitos en ella. La palabra iglesia aparece por primera vez en Mateo capítulo 16, versículo 18. En esta ocasión Simón Pedro acaba de confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor responde: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no Pedro, sino la declaración que estaba dando el Señor Jesucristo en ese momento, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí podemos ver que el verbo edificar, del griego oikodomeo, está en el tiempo futuro, lo que indica que todavía en ese momento la iglesia no existía. Además, está en voz activa, lo que señala que el constructor no era hombre alguno, sino Cristo mismo. Y ahí hay otra de las características. La iglesia no es, por lo tanto, una organización como las humanas, una ONG, un club, una empresa. El constructor, el único constructor de la iglesia, es el Señor Jesucristo mismo. En Mateo 18 encontramos por segunda vez también este término, la iglesia, eclesia, donde nos dice el versículo 17, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Aquí está el término eclesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y el verso 20 añade, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí está la reunión de un grupo local de los salvados de Dios, una asamblea de santos. La iglesia reunida en cualquier localidad también debe ser una reproducción idéntica, en otras palabras, una perfecta imitación de toda la congregación de los santos redimidos que vemos en el Nuevo Testamento. Una asamblea cristiana, según el versículo 20 de Mateo 18, debe estar limitada a miembros cristianos. Debe estar reunida en el nombre del Señor Jesucristo. Debe contar con la presencia del Señor Jesucristo en medio de ella. Y debe haber sido congregados por el Espíritu Santo. Así es como los hermanos en Tesalónica habían venido a ser imitadores de las iglesias en Judea. Cuando el apóstol le escribe a los corintios en su saludo, les dice, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Con la expresión con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, Pablo quiere dejar dicho que todo el contenido de la epístola tiene que ver con todas las iglesias de todos los lugares del mundo y de todos los tiempos. Y cuando refiriéndose al velo de las mujeres,
afirma, 1 Corintios 11, versículo 16, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pablo está en este verso imponiendo su autoridad apostólica y señalando que todas las iglesias entonces existentes en el mundo estaban cumpliendo esa misma norma. Volviendo a nuestro texto, el versículo 14, y a la porción que estamos comentando, W. E. Vines, autor del Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, nos recuerda con razón, ya que vivimos en medio de unos días en que existen una enorme cantidad de denominaciones, que, y aquí voy a citarlo, el grado de su comprensión de la fuerza de este vínculo espiritual, es decir, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios que están en Judea, puede medirse por el carácter de la comunión con los cristianos de Judea que la iglesia de Tesalónica muestra más adelante. Y invita a ver la 2 Corintios capítulo 8 del 1 al 6, en donde se evidencia la solidaridad de los tesalonicenses con los santos de Judea. Las iglesias estaban unidas, no por algún vínculo externo, sea por orden, organización, historia o doctrina distintiva, sino por la relación vital de cada uno con el único Señor de todos, de quien dependían directamente y de quien solo eran directamente responsables, decía este hermano. Pues, continúa nuestro versículo 14, habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Termina el apóstol este versículo 14 con esta expresión. Padecido, del griego pasjo, es el mismo verbo que utiliza el escritor de la epístola a los Hebreos para referirse al Señor. En Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció, y ahí viene el término griego pasjo, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo vemos también en el Evangelio de Lucas. Cristo resucitado se encuentra con los discípulos que van entristecidos por el camino de Emaús. Luego de haber comido con ellos, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, Lucas 24, 46, así está escrito, y fue así necesario que el Cristo padeciese, ahí viene el griego, pasjo, y resucitase de los muertos al tercer día. Podemos ver claramente que el padecimiento es una experiencia común tanto de su fundador y cabeza, el Señor Jesucristo, como de la iglesia misma. Y esto es parte de ese patrón que hablábamos anteriormente. El apóstol, escribiéndole a Timoteo, le dijo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. F. Bruce, comentando la imitación de la iglesia de Tesalónica, escribe, y cito, en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, se elogia a los tesalonicenses por imitar a los misioneros. Esto era una muestra de la autenticidad de su fe. Ahora se dice que una muestra más de la autenticidad de su fe es
su imitación de las iglesias de Judea. Pero esta no era una imitación deliberada, ya que sabían de las iglesias de Judea, principalmente por rumores, sino que la experiencia de las iglesias de Judea se reprodujo en la iglesia de Tesalónica. Esto no era simplemente un parecido externo. La persecución, según el Nuevo Testamento, es un acompañante natural de la fe cristiana. Y el que los creyentes en Tesalónica sufran por el amor de Cristo, prueba que son miembros del mismo cuerpo que las iglesias de Judea. Decía este hermano. Queridos hermanos, el que estemos padeciendo o pasando por momentos de tribulación no es señal de que el Señor nos ha dejado o que no tenga misericordia de nosotros. Si el mundo nos persigue como a estos hermanos, muestra es de que andamos piadosamente. Si es de parte de Dios, recordemos que somos sus hijos y en ocasiones tenemos que ser castigados. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y por cierto, una pregunta capital en medio de toda esta pandemia que nos azota. ¿Está la iglesia de hoy siendo disciplinada por el Señor? Como lo decía nuestro hermano Silvestre, vaya pensando. Leemos ahora en el versículo 15, donde nos dice el apóstol, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, los cuales mataron al Señor Jesús. Pedro en su predicación, el día de Pentecostés, el día en que nació la iglesia, dejó bien claro el papel que jugaron los judíos en la muerte del Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 36, dice él, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Podemos ver en las diferentes versiones el énfasis en esta verdad. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional dice, por tanto, sépalo bien todo Israel. En la Biblia, en lenguaje sencillo, dice, israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas. La Biblia latinoamericana del 95 dice sobre este mismo versículo, sepa entonces con seguridad. La Biblia Dios habla hoy. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad. Ciertísimamente es la traducción del adverbio griego asfalos. Este término tiene una posición enfática en esta oración. Podríamos parafrasearla como que ustedes crucificaron a Jesús, no hay la menor duda. Pablo, en este versículo 15 de nuestro texto, reitera, los cuales, es decir, los judíos, mataron al Señor Jesús. Mataron, del griego apoketeinaton, es un verbo en el tiempo auristo y voz activa. Lo que significa que le está diciendo, ustedes mismos fueron los que lo mataron. Y continúa el apóstol en el verso 15, y a nosotros nos expulsaron. Pablo habla aquí de la mala experiencia que había sufrido en Tesalónica y que está narrada en los Hechos, capítulo 17, versículos del 5 al 10.
Y ya en la parte final del versículo 15, dice él, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. El historiador romano Tácito acusó a los judíos de odio hostil hacia todos los hombres. En general, los gentiles en esos días consideraban a los judíos como una raza insociable y hostil. Esta mala interpretación de su verdadera naturaleza surgió de un malentendido de su exclusividad religiosa que los hizo separarse de todas las demás personas y naciones. Al comenzar como una nación llamada divinamente a ser un pueblo separado, los judíos se habían convertido en una nación pecaminosamente exclusiva e intolerante. Cuando Dios anuló su nacionalismo pervertido, reaccionaron con amargura y hostilidad. Pero Pablo entendió bien que su oposición hacia los no judíos se basaba no en su comportamiento natural, sino en su rechazo al Evangelio y a su determinación de frustrar su progreso. Por esa razón, no podían agradar a Dios. Pablo dice que la predicación de Cristo crucificado se había constituido para los judíos en piedra de tropiezo, como nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Era un tropezadero, del griego escándalon, piedra con que se tropieza para los judíos. Según la opinión judía, un crucificado era para siempre un hombre maldito por Dios. Ni siquiera se podía mencionar a tal persona, porque hería la sensibilidad religiosa judía, ya que la ley de Moisés decía de manera explícita, maldito por Dios el que es colgado. Deuteronomio capítulo 21, 23, Gálatas 3:13 y 5:11. Por cierto, ponerle a un crucificado el título de Mesías era muestra de la más grande insensibilidad espiritual, según ellos. Queridos hermanos, se nos terminó el tiempo por hoy. Pero si es la voluntad de nuestro Señor, continuaremos mañana con el estudio de esta interesante carta. Así que el Señor les bendiga ricamente. Amén.